Sheila Irving se ajustó los pendientes y respiró hondo antes de entrar en el abarrotado salón del Hotel Tiju Palace. Las luces de Lisboa titilaban al otro lado de los altos ventanales y las arañas de cristal colgaban de lo alto, proyectando un cálido resplandor sobre los invitados. Su marido Kyle ya estaba dentro, probablemente seduciendo a clientes potenciales con su característica sonrisa y promesas que no siempre podía cumplir. Sexto aniversario de la empresa, murmuró para sí misma como para recordárselo. Irving Transport no era una gran empresa, pero bajo la dirección de Kyle se había hecho un hueco en el transporte por camión en Portugal y la vecina España. Sheila sabía que esta noche era importante. Estaban presentes todos los clientes clave y algunos inversores potenciales. Dio un sorbo a su champán con cautela mientras observaba a Kyle gesticulando en la esquina más alejada de la sala. Llevaba el pelo rubio perfectamente peinado hacia atrás y el traje azul marino le quedaba perfecto. Siempre sabía cómo impresionar. Era una de las cualidades que la habían atraído 7 años atrás, cuando trabajaba en el departamento financiero del imperio de transportes de su padre. Aquí viene la encantadora señora Irving. Una voz grave sacó a Sheila de su ensoñación. Istvan Kovacs, un empresario húngaro de bigote poblado y mirada perspicaz, le tendió la mano. «Me alegro de verte. ¿Cómo está tu padre?» Sheila sonrió al estrecharle la mano. «Ezra goza de buena salud, gracias. Sigue dirigiendo la empresa con el mismo entusiasmo. Dale recuerdos de mi parte. Sin sus contactos en Europa del Este, mi negocio no habría llegado tan lejos». Sheila asintió, reprimiendo una ligera irritación. 7 años de matrimonio y la gente seguía viéndola sobre todo como la hija de Ezra McLean. Ezra era una leyenda en el sector del transporte, un hombre que había construido un imperio de la nada, con contactos en toda Europa y una reputación intachable. Cuando le presentó a su padre a Kyle, un joven y ambicioso directivo con nuevas ideas, Ezra vio potencial en él, pero nunca lo aprobó del todo. «¿Cómo va la expansión hacia las rutas del norte?», preguntó Istvan, y Sheila frunció el ceño al oír la pregunta. «¿Cómo dices?» «Kyle mencionó que planeas abrir nuevas rutas a Escandinavia para finales de año. Eso es bastante ambicioso». Sheila parpadeó lentamente, manteniendo una expresión neutra en el rostro. «Desde luego, son planes muy ambiciosos». No tenía ni idea de qué hablaba Istvan. Kyle no había mencionado nada de expandirse hacia el norte. De hecho, la última vez que habían hablado de los asuntos de la empresa, hacía 15 días, Kyle se había quejado de los problemas con las rutas actuales y de la caída de los beneficios. Istvan se alejó y Sheila se dirigió hacia el bar, intentando comprender la situación. Por el camino, oyó que alguien mencionaba nuevos almacenes en Oporto y una flota de camiones modernos. Todo esto era nuevo para ella. Aunque había dejado de participar activamente en el negocio tras el nacimiento de su hijo Indigo hacía 3 años, Kyle siempre la había consultado sobre las decisiones estratégicas. Al menos así solía ser. Al darse cuenta de que su marido estaba rodeado de un grupo de hombres bien vestidos, decidió acercarse. Kyle hablaba con entusiasmo, moviendo las manos al compás de sus palabras. «Para el próximo trimestre, habremos duplicado nuestro tráfico. Ya se han acordado las nuevas rutas», observó Sheila y dudó un segundo antes de continuar. «Ah, ahí está mi mujer. Sheila, estábamos hablando de nuevas oportunidades de inversión». Ella sonrió y se puso a su lado, sintiendo el brazo de él alrededor de su cintura, un poco más apretado de lo necesario. «El señor Sheldon está interesado en nuestro proyecto del norte de Europa», añadió Kyle, mirándola con una leve advertencia en los ojos. Sheila desvió la mirada hacia un hombre mayor con una cuidada barba gris. «¿En serio? Es una dirección realmente fascinante». «Sí, su marido dice que ha estado trabajando en un modelo financiero», dijo Sheldon. «Me gustaría oír tu opinión sobre el período de amortización».
Sheila sintió que la mano de Kyle en su cintura se tensaba, pero su paciencia se estaba acabando. Es interesante que pregunte eso, señor Sheldon. Sinceramente, es la primera vez que oigo hablar de estos proyectos del norte esta noche. Hubo una pausa incómoda. Sheldon miró inseguro a Kyle, cuya sonrisa se congeló. Sheila está bromeando, se rió Kyle con esfuerzo. Le gusta gastarme bromas en público. No, no bromeo, replicó Sheila con frialdad. Y me pregunto de dónde saldrán los fondos para estos grandes planes, teniendo en cuenta que hace 15 días me dijiste que tenías dificultades económicas. El rostro de Kyle enrojeció, se disculpó con el grupo y se llevó a Sheila a un lado, cogiéndola firmemente por el codo. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó cuando se encontraron en un rincón relativamente vacío de la sala. Podría preguntarte lo mismo, replicó ella. ¿Rutas del norte? ¿Nuevos almacenes? ¿Ampliación de la flota? ¿Cuándo ibas a decírmelo? Kyle se pasó una mano por el pelo. Esto es una negociación de negocios, Sheila. A veces tienes que ponerte en el mejor lugar posible. ¿Así que todo esto es mentira? ¿Estás vendiendo humo? Yo creo oportunidades, soltó. Pero acabas de minar mi reputación con Sheldon. Controla uno de los mayores fondos de inversión del sector del transporte. Sheila negó con la cabeza. No voy a quedarme de brazos cruzados y sonreír mientras tejes cuentos chinos sobre una empresa en la que yo también he invertido. Te refieres al dinero de tu padre, dijo Kyle con frialdad. Las palabras dieron en el clavo. Sí, Ezra les había dado el capital inicial, pero era un préstamo que habían devuelto en 3 años. Al menos eso le había dicho Kyle. Construimos juntos esta empresa, dijo en voz baja, y tengo derecho a saber qué está pasando. No es el momento ni el lugar, la interrumpió Kyle. Estás socavando todo en lo que he estado trabajando durante meses. Intento salvarnos del colapso y tú montas una escena. ¿Estoy montando una escena? Su voz subió una octava. Solo quiero saber la verdad. Varias cabezas se giraron en su dirección. Kyle se percató de ello y puso una sonrisa falsa en su rostro, rodeando con el brazo los hombros de Sheila. Cariño, quizá deberías descansar en casa. Pareces cansada. Sheila se sacudió el brazo. No me hables como si fuera una niña, Kyle. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se volvieron gélidos. Te hablo como una esposa que está arruinando una velada importante para su marido. Si no tienes nada constructivo que añadir, será mejor que te vayas. Sheila sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Me estás echando? Te pido que te apartes de mi camino, dijo en voz baja pero con firmeza. O me apoyas o te vas. Es una elección sencilla. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. De acuerdo, me iré, pero esta conversación no ha terminado. Cuando se dirigía a la salida, oyó que Kyle volvía al grupo, disculpándose por el pequeño malentendido y explicando que su mujer no se encontraba bien últimamente. La humillación escocía las mejillas de Sheila mientras cogía su abrigo del guardarropa. De camino a casa, en el taxi, recordó cómo se conocieron Kyle y ella. Fue en un acto corporativo de la empresa de su padre, McLean Logistics, donde Kyle trabajaba como mando intermedio. Destacaba entre sus compañeros, inteligente, ambicioso y con una clara visión de futuro. Sheila tenía entonces 26 años, acababa de terminar un máster en finanzas y se había incorporado a la empresa de su padre a pesar de sus dudas. Kyle la cautivó no solo por su físico, sino también por su inteligencia. Hablaba de corredores de transporte y centros logísticos con tal entusiasmo que resultaba contagioso. Habían empezado a salir, aunque Ezra no lo aprobaba. «Te está utilizando para ascender», le había advertido su padre. Pero ella no escuchó. Un año después se casaron, y otros 6 meses más tarde, Kyle presentó un plan de negocio para su propia empresa de transportes. Sheila lo apoyó y convenció a su padre para que aportara el capital inicial.
Ezra accedió, pero insistió en unas condiciones de reembolso estrictas. Los primeros años fueron difíciles pero alentadores. Trabajaron juntos día y noche para convertir Irving Transport en una empresa regional respetada. Kyle se encargaba de las operaciones y Sheila de las finanzas y la estrategia. Cuando nació Índigo, ella se apartó de la gestión diaria, pero siguió participando en las decisiones clave. Al menos así fue hasta el año pasado. El taxi se detuvo frente a su casa en el barrio de Alfama, un edificio antiguo con un interior moderno. La habían comprado hacía 2 años, orgullosos de poder permitirse una propiedad en el centro histórico de Lisboa. Sheila pagó y subió al primer piso, donde su niñera, Carmen, la recibió en la puerta. «Ha vuelto pronto, señora», comentó. «¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada», respondió Sheila quitándose el abrigo. «¿Cómo está Índigo?» «Durmiendo desde las 8. Hoy ha estado muy activo». Sheila dio las gracias a Carmen y la dejó irse a casa. Al quedarse sola, se sirvió un vaso de vino y se acercó a la ventana, contemplando las estrechas calles de Alfama y las centelleantes luces del Tajo en la distancia. Recordó cómo Kyle había empezado a alejarse hacía 1 año. Al principio habían sido pequeñas cosas. Había dejado de hablar de asuntos de trabajo con ella, se quedaba hasta tarde más a menudo. Se ponía irritable cuando ella le preguntaba por asuntos de la empresa. Sheila lo había achacado al estrés. El mercado del transporte era cada vez más competitivo y tenían que luchar por cada cliente. Pero esta noche había revelado un problema más profundo. Kyle ocultaba algo, y ese algo tenía que ver con la situación financiera de la empresa. Mentir delante de posibles inversores fue una seria llamada de atención. Sacó el teléfono y marcó el número de su amigo Sean Fitzpatrick, que trabajaba en el banco que prestaba servicios a la empresa. «Sheila, ¿va todo bien?» «Es tarde». La voz somnolienta de Sean sonaba preocupada. «Siento llamar, pero necesito tu ayuda. ¿Puedes comprobar el estado de las cuentas de Irving Transport?» Pausa. «Sheila, te das cuenta de que no puedo hacerlo. Confidencialidad del cliente». «Sean, soy copropietario de la empresa. Tengo derecho a saberlo». «Entonces, ¿por qué me lo preguntas a mí y no a Kyle?» Ella suspiró. «Porque no estoy seguro de que me diga la verdad». Volvió a hacer una pausa. «Mira, no puedo comprobar las cuentas sin una petición oficial, pero, extraoficialmente, puedo decirle que, si yo fuera usted, miraría con lupa los estados financieros de los últimos 6 meses». Sheila se puso tensa. «¿Tan mal?» «No he dicho nada», respondió Sean. «Solo un consejo amistoso». Tras la conversación se dirigió al despacho de Kyle. La puerta estaba cerrada, algo inusual, ya que él nunca la había cerrado. Sheila tenía una llave de repuesto que rara vez utilizaba por respeto al espacio personal de su marido, pero hoy la situación era diferente. Abrió la puerta, encendió la lámpara del escritorio y se dirigió al ordenador. Conocía la contraseña. El día de su boda, 4 dígitos que Kyle nunca había cambiado por motivos sentimentales, o tal vez le daba pereza inventar una nueva. Los archivos de la empresa estaban almacenados en la nube, pero Sheila sabía que Kyle siempre guardaba copias de los documentos clave en su disco local. Encontró la carpeta de finanzas y abrió los últimos informes. Lo que vio la dejó helada. La empresa estaba al borde de la quiebra. Llevaban 3 trimestres con pérdidas, los clientes se iban a la competencia y los gastos aumentaban. Pero lo más aterrador era una serie de extrañas transacciones de grandes sumas de dinero enviadas a cuentas de la empresa de las que Sheila nunca había oído hablar. Comprobó su historial crediticio y descubrió que Kyle había pedido varios préstamos importantes en nombre de la empresa, utilizando su casa como garantía. Todo ello sin su conocimiento ni su firma, a pesar de que en los papeles seguía figurando como copropietaria de la empresa. «¿Cómo lo ha conseguido?», pensó Sheila, revisando los documentos, y entonces encontró la respuesta:
un poder notarial falsificado con su firma, que otorgaba a Kyle plena autoridad para actuar en su nombre en los asuntos de la empresa. Ya no se trataba solo de ocultar información, era un fraude. Sheila copió los documentos clave en una memoria USB y cerró el ordenador. Cuando regresaba al salón, oyó abrirse la puerta principal. Kyle había llegado antes de lo que ella esperaba. Cuando entró en la habitación, su mirada era fría. Espero que estés contenta con la actuación de esta noche. Y yo esperaba que me explicaras qué está pasando con nuestra empresa, respondió ella, cruzando los brazos sobre el pecho. No hay ningún problema que no pudiera haber resuelto si tú no hubieras intervenido. Se sirvió un whisky. Sheldon había estado dispuesto a invertir, ahora no estaba dispuesto. Estaba dispuesto a invertir en una fantasía, Kyle. He visto los números reales. La mano que sostenía el vaso se le congeló a medio camino de la boca. ¿Revisaste mi computadora? El copropietario de la empresa, al que, por cierto, de algún modo tienes acceso exclusivo gracias a un poder notarial falso. Kyle dejó el vaso y se acercó a ella. No lo entiendes. Los negocios son un riesgo. A veces hay que actuar con rapidez, sin consultarme. Sin consultarme, cuando hipotecaste nuestra casa. Su rostro se contorsionó de ira. Hago todo lo que puedo para salvar esta empresa. Lo único que haces es poner trabas y criticar. Mientes a los clientes, pides préstamos sin mi conocimiento, falsificas mi firma, le temblaba la voz. Eso ya no es un riesgo empresarial, Kyle. Es un delito. Exagerar como siempre haces, lo desestimó. Todo el mundo lo hace. No, no lo hacen. Y yo ya no voy a hacer la vista gorda. Sheila recogió su bolso. Me llevo a Índigo y me voy a casa de mi padre. Necesitamos tiempo para pensar. Kyle la agarró del brazo. No vas a ir a ninguna parte, y desde luego no vas a contárselo a Ezra. Suéltame. Intentó soltarse, pero el agarre de Kyle se hizo más fuerte. Arruinarás todo lo que hemos construido si acudes a él. Ya lo has destruido todo, exclamó Sheila, liberándose por fin. Y no dejaré que nos arrastres a mí y a mi hijo a tus chanchullos. Subió rápidamente las escaleras y entró en la habitación del bebé. Índigo dormía plácidamente en su cuna, con sus rizos oscuros esparcidos por la almohada. Lo cogió en brazos con cuidado, procurando no despertarlo, y lo envolvió en una manta. Kyle estaba en la puerta, observándola. Piensa en lo que haces, Sheila. Ya lo he hecho, respondió ella, acunando a su hijo contra el pecho. Mañana presentaré un informe policial sobre el fraude financiero. Ahora déjanos marchar. Su rostro palideció. No lo harás. Lo haré si no te apartas. Sus miradas se encontraron en una confrontación silenciosa. Finalmente, Kyle retrocedió, pero sus ojos estaban llenos de rabia. Te vas a arrepentir de esto. Sheila salió de la casa con lágrimas en los ojos, sin mirar atrás. La noche lisboeta era fresca y acunó más fuerte contra sí a la dormida Índigo mientras se dirigía a la parada de taxis de la calle de al lado. Solo en la seguridad del taxi se permitió llorar de verdad, al darse cuenta de que su vida con Kyle podría haber llegado a su fin. El taxi se detuvo frente a las enormes puertas de la residencia de Ezra McLean en el barrio de Cascais, a 20 minutos del centro de Lisboa. Sheila pagó, intentando no despertar a Índigo, que milagrosamente había dormido todo el trayecto. A las 2 de la madrugada, la mansión quedó sumida en la oscuridad, con solo unas pocas ventanas resplandecientes de luz cálida. El guardia de Jorge, al reconocerla, abrió silenciosamente la puerta. «Señora Irving, su padre no le avisó de su visita», dijo, mirando a la niña dormida con sorpresa. «Es una visita inesperada, Jorge. ¿Está despierto?» «En su despacho, trabajando como siempre». Sheila asintió. Ezra McLean nunca se acostaba antes de las 3, un hábito desarrollado durante décadas de gestión de un negocio internacional con diferencia horaria. Jorge la ayudó con la maleta y ella se dirigió a la casa.
La mansión de Ezra, un edificio encalado de 3 plantas de estilo moderno con ventanas panorámicas que daban al océano Atlántico, siempre le había producido a Sheila sentimientos encontrados. Había crecido aquí después de que su madre muriera cuando ella tenía 8 años. Era a la vez un hogar y un recordatorio de la difícil relación que mantenía con su padre. Isabela, el ama de llaves, la recibió en el amplio vestíbulo. «Señorita Sheila, qué sorpresa», bajó la voz de inmediato al ver a Índigo dormida. «Permítame acompañarla a su habitación y ayudarla a acostar al bebé». «Gracias, Isabela. ¿Está disponible mi antigua habitación?» «Por supuesto, siempre a tu disposición. Y también la habitación del bebé». La casa de Ezra tenía una habitación separada para Índigo, equipada con todo lo necesario, aunque su nieto no solía estar aquí. Ezra rara vez mostraba calidez, pero llevaba el sentido práctico en la sangre. La habitación del bebé había aparecido al día siguiente de enterarse del embarazo de su hija. Isabel la ayudó a arropar a Índigo y Sheila besó a la asistenta en la mejilla, agradecida. ¿No se despertó? Ni una sola vez. Duerme como un ángel, sonrió Isabela. ¿Tienes hambre? ¿Puedo cocinar algo? No, gracias. ¿Dónde está papá? En su estudio. Ya conoce el camino. Sheila bajó a la planta baja y recorrió el largo pasillo hasta la habitación más alejada. La puerta estaba entreabierta y vio a su padre detrás de un enorme escritorio inclinado sobre un ordenador portátil. A sus 64 años, Ezra McLean mantenía una postura erguida y unos ojos afilados. Llevaba el pelo canoso corto y las arrugas de la cara le daban un aspecto severo. Dio unos golpecitos en la jamba de la puerta. «¿Padre?» Ezra levantó la cabeza y sus cejas se alzaron ligeramente, el único signo de sorpresa que se permitió. «Sheila, no esperaba verte a estas horas». Desvió la mirada hacia el reloj. «¿No es hoy el aniversario de la compañía de tu marido?» «Lo era», respondió ella, entrando en el despacho y hundiéndose en la silla frente a él. «Salí temprano. Y me he traído a Índigo». No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Qué ha pasado?» Sheila guardó silencio, reflexionando. Ezra esperó, sin apresurarla. La paciencia era una de sus mayores cualidades en los negocios. Podía esperar años a que llegara el trato adecuado. «Kyle oculta algo», dijo por fin. «La empresa está al borde de la quiebra y él sigue fingiendo que todo va bien». Hoy intentaba atraer inversores hablándoles de proyectos y expansiones inexistentes. Ezra se reclinó en su silla con rostro impenetrable. «¿Y te sorprende? Te advertí de él hace 7 años. No empieces, por favor». Sheila sacudió la cabeza. «No he venido para esto». «¿Por qué has venido, Sheila?» Su voz era tranquila, pero había metal en ella. ¿Por compasión o por ayuda? Ella miró directamente a los ojos de su padre. «Por la verdad, revisé las finanzas de la compañía. Kyle falsificó mi firma en el poder notarial y pidió préstamos contra nuestra casa. Pero hay algo más, transferencias extrañas a compañías que no conozco, grandes sumas de dinero». Ezra frunció el ceño. «Enséñamelo». Sheila sacó un pendrive y se lo tendió. Mientras su padre estudiaba los documentos, ella se acercó a la ventana, contemplando el océano oscuro y las escasas luces de los yates en la distancia. Recordó que, de adolescente, había estado aquí muchas veces, soñando con escapar de aquella casa donde cada movimiento era evaluado y criticado. Ezra siempre había esperado de ella la perfección. Desde la muerte de su madre, la había criado solo, combinando el rigor con la practicidad. Nada de abrazos, pocos elogios, pero las mejores escuelas y oportunidades. Quería que heredara su empresa y no le gustó que eligiera las finanzas en lugar de la logística del transporte. Le decepcionó aún más su matrimonio con Kyle, un ambicioso advenedizo, como él le llamaba. Sheila se había casado en parte para fastidiar a su padre, para demostrar su independencia. Pero ahora estaba en su despacho, necesitada de su ayuda, y no se le escapaba la amargura de aquella ironía.
Sheila, la voz de Ezra la devolvió a la realidad. ¿Conoces estas empresas? Carvalho Shipping, Iberia Transit, Norsk Logistics. Ella se volvió hacia la mesa y negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de ellas. Pensé que podrías ayudarme. Ezra golpeó la mesa con los dedos, un hábito que le surgía cuando meditaba una decisión difícil. Los conozco. Carvalho Shipping es propiedad de Miguel Carvalho, un antiguo socio de McLean Logistics. Nos separamos en malos términos hace 10 años cuando descubrí que utilizaba nuestras rutas para el contrabando. Iberia Transit es una empresa tapadera utilizada para blanquear dinero para varias bandas criminales en España. Norsk Logistics. Hizo una pausa. Oficialmente es una empresa de transporte noruega, pero en realidad está controlada por Víctor Szymanski. ¿Szymanski? Sheila se puso tensa. Ese nombre era muy conocido en el negocio del transporte, un oligarca ruso de dudosa reputación que controlaba gran parte del tráfico de mercancías en Europa del Este. ¿Qué podía tener Kyle en común con ellos? Buena pregunta. Ezra volvió a mirar la pantalla. A juzgar por las fechas y las cantidades, parecen sobornos. Tu marido podría estar prestando sus rutas para transportar mercancías de las que aduanas no quiere que se entere. Contrabando. Sheila sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. No, eso es imposible. Kyle podría ir por fraude financiero, pero no por esto. Ezra miró a su hija con atención. ¿Conoces realmente a tu marido, Sheila, o solo ves lo que quieres ver? Se hundió en la silla, sintiéndose repentinamente cansada. Los últimos meses habían pasado ante sus ojos. Los horarios cada vez más tardíos de Kyle en el trabajo, su irritabilidad, su renuencia a hablar de los asuntos de la empresa, los nuevos waybill a los que nunca invitaba a casa, las llamadas que contestaba cuando salía de la habitación. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Creía que le conocía, pero recordó su primer encuentro en un evento corporativo de McLean Logistics. Kyle había sido encantador y ambicioso, lleno de ideas sobre la modernización de los procesos logísticos. Ella se sintió atraída por su energía y confianza, tan diferentes de la calculadora moderación de su padre. Empezaron a salir en secreto. Los romances de oficina no eran bien recibidos en la empresa, sobre todo si una de las partes era la hija del propietario. Cuando su relación salió a la luz 3 meses después, Ezra llamó a Kyle a su despacho. Sheila nunca supo de qué hablaron, pero después de aquella conversación, Kyle se volvió más distante. Renunció a la empresa 2 semanas después, explicando que quería desarrollarse por su cuenta. Sheila apoyó su decisión, admirando su independencia. Se casaron un año después, a pesar de la desaprobación de Ezra. Pasaron la luna de miel en Italia, y a su regreso, Kyle le presentó un plan de negocio para su propia empresa de transportes. Sheila quedó impresionada. El plan era detallado y estaba bien pensado. Decidió invertir sus ahorros y convenció a su padre para que le prestara el saldo restante. Ezra accedió a regañadientes, insistiendo en unas condiciones de reembolso estrictas y el control de las operaciones durante el primer año. Kyle se sintió humillado, pero aceptó las condiciones. Devolvieron el préstamo en 3 años, antes de lo previsto. Sheila recordaba el orgullo en los ojos de su marido cuando llevó personalmente el último cheque al despacho de Ezra. Tras el nacimiento de Índigo, Sheila dejó de participar activamente en la empresa para centrarse en la crianza de su hijo. Kyle apoyó su decisión, asegurándole que podría arreglársela solo. Al principio seguía consultándola sobre asuntos importantes, pero poco a poco fueron menos frecuentes. Sheila lo había achacado a la carga de trabajo y a la confianza en el sistema financiero que había construido en los primeros años. Ahora se daba cuenta de que era el principio del fin. Kyle la estaba apartando sistemáticamente de la dirección, aislándola de la información y preparando el terreno para sus maquinaciones. Estaba ciega, susurró.
El amor a menudo te ciega, dijo Ezra en voz baja inesperadamente. Es la única excusa que reconozco para hacer una estupidez. Sheila miró a su padre sorprendida. Rara vez hablaba de amor o de emociones. Desde la muerte de su madre, se había dedicado por completo a su trabajo, convirtiéndose en un hombre de negocios frío y calculador. A veces, Sheila sentía que una parte de él había muerto con su mujer. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba. Depende de lo que quieras, respondió Ezra. Si quieres protegerte a ti y a Índigo, tienes que pedir el divorcio inmediatamente y distanciarte de la empresa. Si Kyle realmente tiene vínculos con gente como Shemansky, podría ser peligroso. ¿Y si quiero salvar la empresa? Ezra negó con la cabeza. Me temo que no queda nada que salvar. Según estas cifras, Irving Transport está en quiebra. Los acreedores van a empezar a exigir el reembolso pronto. Y si su marido hacía realmente lo que yo creo, los problemas con la ley son inevitables. Sheila sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 6 años de trabajo, esperanzas, planes, todo desmoronándose ante sus ojos. ¿Y nuestra casa? Está hipotecada. Puedo comprar la hipoteca, sugirió Ezra. Tú e Indigo podrían quedarse con la casa. No quiero tu dinero, dijo Sheila secamente. El orgullo siempre había sido su debilidad. Quiero justicia. La justicia es un lujo, Sheila, y rara vez es lo que creemos que es. Ezra se levantó y se acercó a la barra que había en un rincón del estudio. ¿Brandy? Ella asintió. Su padre rara vez le ofrecía alcohol, otra señal de lo grave que le parecía la situación. Sheila, dijo tendiéndole un vaso, siempre has sido testaruda. Desde que eras pequeña querías hacer las cosas a tu manera, demostrar que podías hacerlo sola. A veces me encantaba, a veces me enfurecía. Pero no se trata solo de ti, sino de mi nieto. ¿Qué sugieres? Sheila tomó un sorbo de brandy, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Deja que me ocupe yo. Conozco a gente que puede investigar discretamente las actividades de Kyle, conseguir pruebas de sus maquinaciones. Con esas pruebas irás a la policía. Juego limpio, sin métodos cuestionables. Miró a su padre con incredulidad. ¿Y no pedirás nada a cambio? ¿No dirás, te lo dije? Ezra sonrió débilmente, una expresión rara en su rostro. Te lo advertí, pero no es momento de recriminaciones. Siempre serás mi hija, Sheila. Decidas lo que decidas, y yo protejo a mis seres queridos. Aquellas palabras la conmovieron. Quizá por primera vez en su vida vio a su padre no solo como un frío magnate, sino como un hombre que se preocupaba por ella a su manera. De acuerdo, aceptó. Pero quiero saber cada movimiento, ninguna acción sin mi conocimiento. Ezra asintió. Trato hecho. Ahora será mejor que descanses. Entraremos en acción por la mañana. Sheila terminó su brandy y dejó la copa sobre la mesa. Padre, gracias. Subió a su antigua habitación, donde todo estaba exactamente como lo había dejado 7 años atrás, cuando se había mudado con Kyle. Ezra nunca había cambiado nada de su habitación, una especie de recordatorio de que siempre podía volver. Después de ducharse, Sheila echó un vistazo a la habitación del bebé. Índigo dormía plácidamente, con su carita serena. Le dio un suave beso en la frente y regresó al dormitorio. Tumbada en la oscuridad, trató de averiguar cuándo se había torcido todo. Tal vez Kyle siempre había sido así, pero sabía ocultar su verdadera naturaleza. O tal vez el poder y el dinero lo habían cambiado, convirtiendo a un ambicioso soñador en un hombre de negocios sin escrúpulos. Recordó su 3er aniversario de boda, cuando habían viajado por el sur de Francia. Una cálida velada en un pequeño restaurante de la Provenza. Kyle levantando su copa de champán. Por nosotros, Sheila, por el imperio que estamos construyendo juntos. En aquel momento, esas palabras le habían parecido románticas. Ahora se daba cuenta de que para él siempre había sido todo cuestión de poder y estatus. Y luego estaba el último día de la madre,
cuando oyó a Kyle hablando por teléfono. No, no puedo quedar hoy. Mi mujer tiene esas estúpidas vacaciones. Tendré que jugar a la familia feliz. Ella había fingido no oír, convenciéndose de que solo estaba molesto por problemas de trabajo. Pero ahora esas palabras adquirían un nuevo significado. El sueño no llegaba. Sheila se levantó y se acercó a la ventana. La luna se reflejaba en las oscuras aguas del Atlántico, creando un camino plateado. Esta vista siempre la había tranquilizado de niña cuando se despertaba de pesadillas tras la muerte de su madre. Pensó en lo que le diría a Kyle la próxima vez que lo viera. Una parte de ella aún lo amaba, o mejor dicho, al hombre que creía que era. Otra parte estaba furiosa por la traición, pero, sobre todo, temía por Índigo. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que su padre ya no viviría con ellos? ¿Que había hecho cosas malas? Al amanecer, finalmente cayó en un sueño intranquilo. Cuando se despertó unas horas más tarde, oyó la risa de Índigo procedente del jardín. Al mirar por la ventana, vio a su hijo jugando con el jardinero, el anciano Pablo, que trabajaba para Ezra desde que Sheila tenía memoria. Se vistió a toda prisa y bajó las escaleras. Isabela la recibió con un café. ¿Ha dormido bien, señorita Sheila? No muy bien, contestó con sinceridad. ¿Se ha levantado ya papá? El señor McLean se fue temprano esta mañana. Dijo que tenía reuniones importantes y me dijo que le dijera que volvería para comer. Sheila frunció el ceño. Era típico de su padre actuar sin esperarla, pero ahora mismo no tenía energía para enfadarse. Cogió el café y salió al jardín a ver a su hijo. ¡Mamá! Índigo corrió hacia ella con un grito de alegría. ¡Mira lo que he encontrado! Le tendió una concha marina que había encontrado junto al estanque artificial. Sheila sonrió mientras lo abrazaba. «Es preciosa. ¿Has dormido bien?» «Sí. ¿Dónde está papá?» Esa pregunta hizo que se le estrujara el corazón. «Papá está trabajando, cariño. Nos quedaremos unos días en casa del abuelo, ¿vale?» Índigo asintió, ya desinteresado de la conversación, absorto en su nuevo juguete, un barquito que Pablo le había hecho con corteza de árbol. Sheila se sentó en el banco, observando a su hijo y pensando en el futuro. El teléfono que había dejado en el dormitorio estaría a reventar con las llamadas de Kyle, pero no estaba preparada para hablar con él. Primero tenía que reunir todos los datos para comprender todas sus maquinaciones. A mediodía comprobó su teléfono. 20 llamadas perdidas de Kyle y una docena de mensajes, entre suplicantes y amenazadores. El último la dejó helada. «Si acudes a tu padre, lo arruinarás todo. Tengo contactos que podrían hacerte la vida imposible. Piensa en Índigo». Ya no era solo una discusión, era una amenaza. Sheila hizo una captura de pantalla del mensaje y lo envió a su correo electrónico, luego lo borró de su teléfono. Si la situación llegaba a los tribunales, podría serle útil. Después de comer, volvió Ezra. Parecía cansado pero decidido. «Sheila, tenemos que hablar», dijo, mirando a Índigo que jugaba a un lado. A solas. Entraron en el estudio. Ezra cerró la puerta con fuerza y se volvió hacia su hija. «Hoy me he reunido con algunas personas. Lo que he averiguado es peor de lo que pensábamos». Sheila se puso tensa. «¿Qué es exactamente?» «Kyle ha estado utilizando tu empresa para transportar mercancías de contrabando, sobre todo electrónica y artículos de lujo para evitar los aranceles, pero en los últimos meses...» Ezra vaciló. «Hay sospechas de que por sus canales han pasado drogas procedentes de Marruecos». Sheila sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «¿Drogas? No, no podía ser eso. Kyle no». «Tengo la declaración de un testigo, Sheila», la interrumpió Ezra. «Un antiguo conductor de Irving Transport, despedido hace 3 meses. Está dispuesto a hablar con la policía». ¿Por qué no fue a la policía enseguida? Se sintió intimidado. Pero ahora está en un lugar seguro y ha accedido a cooperar. Sheila se hundió en la silla,
tratando de entender lo que había oído. Su marido no era solo un delincuente, sino un criminal, posiblemente un traficante de drogas. Aquello era incomprensible. ¿Qué hacemos?, preguntó por fin. Ezra se acercó a la mesa y cogió el teléfono. Primero voy a llamar a Kyle. ¿Qué? Sheila dio un respingo. ¿Para qué? Para avisarle, para darle la oportunidad de arreglar las cosas. Después de todo lo que había hecho, no podía creer lo que oía. Acabas de decir que estaba metido en drogas. Sospechoso de estar involucrado, aclaró Ezra. Aún no hay pruebas, y quiero oír su versión de los hechos. Kyle nunca te cayó bien. ¿Por qué quieres darle una oportunidad ahora? Ezra la miró con expresión impenetrable. Porque es el padre de mi nieto, y porque sé lo que es la venganza y a dónde conduce. Marcó el número y puso el altavoz. Tras el tercer pitido, Kyle contestó. ¿Ezra? Su voz sonaba tensa. ¿Tienes a Sheila? Sí, con Indigo. Están a salvo. Gracias a Dios, exhaló Kyle. Estaba flipando. No me explicó nada, simplemente desapareció. ¿Puedo hablar con ella? Ezra miró a Sheila, pero ella negó con la cabeza. Ahora mismo, no. Primero vamos a hablar contigo, Kyle, sobre el dinero que le debes a Shemansky, sobre el contrabando, sobre la falsificación de la firma de mi hija. Larga pausa. No sé de qué estáis hablando, dijo por fin Kyle, pero le temblaba la voz. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, replicó Ezra con frialdad. Tengo documentos, declaraciones, pruebas. Sé lo de tus deudas y cómo intentaste cubrirlas. La cuestión es qué hacemos ahora. ¿Nosotros? Kyle sonaba esperanzado. Puedo ayudarte a salir de este lío, o puedo destruirte. Tú eliges. Sheila miró a su padre sorprendida. Nunca lo había visto tan duro. Este era otro lado de Ezra McLean, el hombre de negocios que había construido un imperio a pesar de todos los obstáculos. Metí la pata, Ezra. La voz de Kyle sonaba quebrada. Empezó con una pequeña concesión, luego otra, y de repente estaba hasta el cuello de mierda. Shemansky no es el tipo de hombre con el que se puede regatear. Conozco a Víctor mejor de lo que crees, replicó Ezra. Ven aquí, en una hora. Encontraremos una solución. Gracias, dijo Kyle con alivio. Allí estaré. Ezra terminó la llamada y se volvió hacia su hija, que lo miraba con expresión desconcertada. ¿De verdad vas a ayudarle? No, respondió Ezra con calma. Voy a darle una cuerda para que se ahorque. Kyle Irving estaba sentado en el salón de su casa de Lisboa, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla. La botella de whisky de la mesita estaba casi vacía. Habían pasado 2 horas desde que Ezra había prometido venir, y con cada minuto que esperaba, Kyle se hundía más y más en la paranoia. Tal vez se trataba de un truco. Tal vez, mientras estaba aquí sentado, su suegro ya se había puesto en contacto con la policía. Volvió a mirar el teléfono. No había mensajes ni llamadas. Kyle intentó llamar a Sheila un par de veces más, pero su teléfono estaba apagado. Ella no era así. Incluso en sus peores peleas, nunca cortaba la conexión por completo. El ruido de un coche que se acercaba le hizo estremecerse. Miró por la ventana y vio el Mercedes negro de Ezra parado en la entrada. No había conductor. Ezra siempre prefería conducir él mismo, incluso a pesar de su riqueza y su estatus. Kyle guardó rápidamente la botella y el vaso, roció ambientador y se alisó el pelo. Era importante parecer sereno, controlar la situación. Ezra despreciaba la debilidad en cualquiera de sus formas. El timbre de la puerta sonó como una sentencia. Kyle respiró hondo y fue a abrir. Ezra McLean estaba en el umbral, alto y recto, vestido con un impecable traje gris oscuro. A sus 64 años parecía más joven que su edad, salvo por las canas y las arrugas alrededor de los ojos, que le hacían parecer más un sabio patriarca que un anciano. Kyle asintió brevemente con la cabeza. «Ezra, pasa»,
por favor. Kyle dio un paso a un lado, dejando pasar a su suegro. Ezra entró, echando un ojo cauteloso al pasillo. Solo había estado aquí un par de veces, para una fiesta de inauguración y para el tercer cumpleaños de Índigo, hace 2 meses. ¿Sheila no está contigo?, preguntó Kyle, cerrando la puerta. No, se quedó con Índigo. Será mejor que hablemos en privado. Ezra entró en el salón y se sentó en una silla sin esperar invitación. No tienes muy buen aspecto. Kyle se pasó una mano por la cara. No había dormido desde que Sheila se fue y sabía que se notaba. No han sido las mejores 24 horas de mi vida. Se sentó frente a Ezra. Dijiste que ayudarías. ¿Cómo? Ezra sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Primero quiero que seas sincero conmigo. ¿Cuánto debes y a quién? Kyle dudó. Podía mentir, subestimar la cantidad, pero algo le decía que Ezra ya sabía la respuesta. Unos 2 millones de euros, sobre todo a Shemansky. ¿A Víctor Shemansky?, aclaró Ezra, aunque ya sabía la respuesta. ¿Y cómo te las arreglaste para endeudarte con un mafioso ruso? Kyle tragó saliva. Todo empezó hace 1 año y medio. La empresa tenía problemas, perdía clientes, los coches necesitaban reparaciones, los gastos aumentaban. Carvalho, ya lo conoces. Por desgracia, interrumpió fríamente Ezra. Me presentó a Shemansky, dijo que podía ayudar con la financiación. Las condiciones eran duras, pero parecían aceptables. Estaba seguro de que podría sacar a la empresa de la crisis y devolver la deuda a tiempo. ¿Y qué salió mal? Kyle sonrió amargamente. Todo. El mercado siguió cayendo. Luego 2 de nuestros camiones tuvieron un accidente. El seguro no cubrió ni la mitad de las reparaciones. Tuvimos que pedir nuevos préstamos para pagar los viejos. Shemansky comenzó a exigir servicios adicionales para compensar el retraso. Contrabando. No era una pregunta, sino una afirmación. Kyle asintió, bajando los ojos. Primero las cosas pequeñas. Aparatos electrónicos sin despacho de aduanas, artículos de lujo. Luego, la apuesta subió. ¿Drogas? Había hielo en la voz de Ezra. No lo sabía con seguridad, respondió Kyle apresuradamente. Contenedores sellados, sin detalles. Pero, sí, lo sospechaba. Ezra se reclinó en su silla, estudiando a Kyle con una mirada que lo incomodó. Y todo sin el conocimiento de mi hija, afirmó de nuevo, sin dudarlo, con un poder notarial falso a su nombre. Quería protegerla, exclamó Kyle. Si algo salía mal, ella podría decir sinceramente que no sabía nada. Noble, dijo Ezra secamente. Y ahora que todo había salido a la luz, ella tenía motivos para divorciarse y acudir a la policía. ¿Lo has pensado? Kyle se puso pálido. No lo hará. Me quiere. Y somos padres Índigo. No seas ingenuo, lo cortó Ezra. Sheila puede ser sentimental, pero no es estúpida. Y es mi hija. No perdonamos la traición. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Kyle, sintiendo que se le escapaba la esperanza. ¿Para saborear mi caída? Ezra inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. Tentador, tengo que admitirlo. Advertí a Sheila sobre ti desde el principio. Vi que ibas detrás de su dinero y de mis contactos, pero ella estaba enamorada. Había una suavidad inusual en su voz. El amor nos ciega, incluso a los más listos. La quería, dijo Kyle en voz baja. Todavía la quiero. Quizá, se encogió Ezra de hombros. Pero el amor sin respeto no vale nada. Le mentiste, falsificaste su firma, arriesgaste su futuro y la seguridad de tu hijo. Kyle no encontró nada que objetar. Un pesado silencio se cernió entre ellos. Pero no estoy aquí para sermonearte, continuó por fin Ezra. Estoy aquí para ofrecerte una solución. Abrió el sobre y sacó los documentos, extendiéndolos sobre la mesa.
Se trata de un acuerdo para transferir los derechos de Irving Transport a un fideicomiso de gestión controlado por mí. Tú sigues siendo el propietario nominal, pero pierdes el derecho a tomar decisiones financieras. El segundo documento es tu acuerdo de separación con Sheila. No es divorcio, todavía no, pero casi. Te mudas de la casa, ella se queda con Indigo. El tercero es una confesión de falsificación, que me quedaré como garantía de tu buen comportamiento. Eso es chantaje, exhaló Kyle. Es salvar tu pellejo, replicó Ezra con rigidez. Pagaré tu deuda con Shemansky. Él y su mercancía saldrán de tu vida. Reestructuraré la empresa, quizá incluso la salve de la quiebra. A cambio, perderás el control del negocio y te retirarás a las sombras. En un año, si las cosas van bien, renegociaremos. ¿Y si me niego? Ezra sonrió, una sonrisa fría y calculadora que provocó un escalofrío en Kyle. Entonces, no interferiré. Shemansky recibirá su merecido por sus propios medios. La policía recibirá una llamada anónima sobre contrabando de drogas. Lo perderá todo, su empresa, su libertad, su familia. La elección es suya. Kyle se quedó mirando los documentos, presintiendo una trampa. Pero en realidad no había elección. Cogió el bolígrafo que Ezra le tendía y firmó con su nombre. Una sabia decisión, asintió Ezra, recogiendo los documentos firmados. Ahora tenemos que discutir los detalles de tu futura asociación con Sheila. Ella seguirá en la empresa como directora financiera. ¿Sheila va a volver a la empresa?, se preguntó Kyle. Por supuesto que sí. Era su negocio tanto como el tuyo, y es mucho más competente que tú. Ezra volvió a meter los documentos en el sobre. Tienes 2 días para hacer las maletas y buscar alojamiento. Sheila e Índigo estarán en casa el viernes. ¿Tan pronto? Kyle sintió que su vida se desmoronaba ante sus ojos. ¿Ni siquiera puedo hablar con ella primero? Sigues sin comprender la gravedad de tu situación. Ezra sacudió la cabeza. Tienes suerte de que te ofrezca una salida, y eso solo porque eres el padre de mi nieto. Se levantó, dando por terminada la conversación. Pero hay algo más que deberías saber, Kyle, añadió Ezra, mirándolo directamente a los ojos. Cometiste el error de pensar que habías construido tu negocio tú solo. La verdad es que yo he controlado el éxito de Transportes Irving desde el principio. Kyle se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Tus 3 primeros grandes clientes acudieron a ti por recomendación mía. Los lucrativos contratos con Europa Shipping y Porto Cargo, mis antiguos socios. Te he estado vigilando, Kyle. Te mantuve a distancia, pero nunca te perdí de vista. ¿Pero por qué? Kyle sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Siempre me odiaste. Le dijiste a Sheila que no se casara conmigo. Cierto, asintió Ezra. Pero ella te eligió de todos modos, así que decidí ver si eras digno de ella. Te di la oportunidad de demostrarme que me equivocaba contigo, hizo una pausa. Me has decepcionado. Nos has estado manipulando todo este tiempo. Kyle sintió que la ira le hervía por dentro. Controlando nuestros negocios, nuestras vidas. Estaba protegiendo a mi hija, replicó Ezra con frialdad. Y tenía razón. A la primera señal de problemas, tomaste el camino de menor resistencia. Te involucraste con criminales, arriesgaste todo lo que ella te había ayudado a construir. No me dejaste elección, gritó Kyle, levantándose de un salto de su asiento. Tu sombra siempre estuvo sobre nosotros. Ezra haría esto, padre no aprobaría eso. Sheila siempre me comparaba contigo. Y tú perdiste esa comparación, concluyó Ezra con severidad. Pero eso ya no importa. Lo hecho, hecho está. Lo único que importa es lo que ocurra a continuación. Se dirigió hacia la salida, pero Kyle le bloqueó el paso. No, no puedes irte así como así después de una confesión como esa. Has estado minando deliberadamente mi autoridad delante de Sheila todos estos años. Me has hecho sentir inferior, indigno. Esos eran tus propios complejos, Kyle. Lo fulminó Ezra con la mirada, sin ocultar su desprecio.
Te di todas las herramientas para triunfar. Que las convirtieras en herramientas autodestructivas fue tu elección, no la mía. Y ahora estás destruyendo a mi familia. No, Kyle. Destruiste a tu propia familia en el momento en que pensaste que podías engañar a mi hija, cuando arrastraste a su compañía a tratos sucios, cuando la pusiste a ella y a mi nieto en riesgo. Kyle sabía que Ezra tenía razón, y eso hizo que lo odiara aún más. Vas a quedarte con todo, ¿no? La empresa, la casa, mi familia, ¿qué me queda? Tu vida, respondió Ezra con sencillez. A diferencia de Shemansky, yo no le quito la vida a un deudor, considéralo mi debilidad. Dio un paso adelante y Kyle retrocedió. Pero recuerda, Kyle, si intentas hacer daño a Sheila o a Índigo, si vuelves a ponerte en contacto con Shemansky o los de su calaña, si rompes cualquiera de los términos de nuestro acuerdo, te destruiré. No físicamente, eso sería demasiado fácil. Me aseguraré de que ninguna empresa en Europa te contrate como limpiador. Tu nombre será sinónimo de fracaso. Tendrás una muerte social. No había ira ni amenaza en la voz de Ezra, solo la fría confianza de un hombre acostumbrado a convertir sus palabras en hechos. Y eso era lo que más asustaba a Kyle. ¿Puedo ver a Índigo?, preguntó en voz baja. Algo parpadeó en los ojos de Ezra, tal vez un atisbo de simpatía. Sí, Sheila no utilizará al bebé como arma. Ya concertarás un horario de reunión. Abrió la puerta. Adiós, Kyle. Y recuerda nuestra conversación. Cuando la puerta se cerró, Kyle se hundió lentamente en el suelo, sintiéndose absolutamente desolado. Todo por lo que había trabajado tan duro, todo lo que había conseguido, había sido una ilusión, un espectáculo de marionetas dirigido por Ezra McLean, y ahora había caído el telón y estaba solo en un escenario vacío. No supo cuánto tiempo estuvo sentado así, hasta que el timbre del teléfono lo sacó de su estupor. El número no le era familiar, pero Kyle contestó. Irving al habla. Señor Irving, soy Sheldon. La voz del viejo inversor sonaba fría. Me temo que debo retirar mi oferta de financiar sus proyectos del norte. Después de algunas consultas, he llegado a la conclusión de que los riesgos son demasiado altos. ¿Qué consultas?, preguntó Kyle cansado, aunque ya sabía la respuesta. No tiene importancia. Solo quería decírtelo en persona. Que tengas un buen día. La llamada se cortó, y un minuto después llegó un mensaje de un segundo inversor potencial con un contenido similar. Ezra no perdió el tiempo. Cortó metódicamente cualquier vía de escape que Kyle intentara allanar. A última hora de la tarde, el banco llamó para comunicar la cancelación de la reunión de reestructuración del préstamo sin dar ninguna explicación. El teléfono de la empresa estaba al rojo vivo con llamadas de clientes que rechazaban los servicios de Irving Transport. Al anochecer, estaba claro que Ezra había cumplido su amenaza. Se había llevado el apoyo que había prestado en secreto todos estos años. Y sin él, la empresa se desmoronaba como un castillo de naipes. Kyle se sentó en el oscuro salón, contemplando las luces de la noche lisboeta al otro lado de la ventana, y pensó en cómo las cosas podrían haber salido de otra manera. Si no se hubiera metido con Shemansky, si hubiera sido sincero con Sheila, si no hubiera intentado demostrar a Ezra que era digno de su hija. Pero los remordimientos no cambiaban nada. En 3 días, tal como Ezra había advertido, Irving Transport se declararía oficialmente en quiebra. Mientras tanto, tenía 48 horas para hacer las maletas y encontrar un nuevo lugar donde vivir. 48 horas para despedirse de la vida que había conocido. Por la mañana, Kyle se despertó al oír el timbre de la puerta. En el umbral había un hombre desconocido con un traje estricto. «¿Señor Irving? Soy del señor McLean. Me pidió que le diera esto», le tendió un sobre. «Y también me dijo que le recordara que el tiempo se acaba». El sobre contenía la llave de un pequeño piso en los suburbios de Lisboa y una dirección.
La nota adjunta era escueta. Alquilado por 3 meses. Utilice este tiempo sabiamente. EM. Incluso ahora, después de haber arruinado su vida, Ezra seguía controlando todos sus movimientos. Pero no había elección. Kyle comenzó a empacar, pensando en lo que le diría a su hijo la próxima vez que lo viera. ¿Cómo le explicaría a un niño de 3 años que papá ya no iba a vivir con ellos? ¿Que papá había cometido un error? Un error. La palabra resonaba en su mente. Ezra tenía razón, había cometido un error, muchos errores, y ahora estaba pagando por ellos. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su gerente de oficina, Elena. ¿Kyle? Tenemos un problema. 2 clientes acaban de cancelar sus contratos y recibí un mensaje extraño de Tránsito Iberia. Exigen una reunión hoy. Algo sobre obligaciones incumplidas. Kyle cerró los ojos. La gente de Shemansky no había perdido el tiempo. Probablemente ya sabían de la interferencia de Ezra y querían discutirlo en persona. Diles que hoy no puedo. Emergencia familiar. Kyle, fueron muy insistentes y francamente sonaron amenazantes. Me pondré en contacto con ellos yo mismo. Sabía que era mentira. Ezra probablemente ya estaba investigando el asunto. Gracias, Elena. Recogiendo lo esencial, Kyle recorrió la casa una vez más. Se quedó más tiempo en la habitación de Índigo, mirando los juguetes esparcidos por el suelo y los dibujos de los niños en las paredes. Se le hizo un nudo en la garganta. A pesar de sus errores, quería a su hijo. Y también a Sheila, a pesar de que el último año había convertido su relación en una farsa. Al marcharse, dejó una nota en la mesa de la cocina para su mujer. Sheila, sé que no me perdonarás, y no te lo estoy pidiendo. He cometido errores imperdonables y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por ellos, pero quiero que sepas que te he querido, siempre, incluso cuando mentí. Déjame ver a Índigo. Es todo lo que te pido. Kyle. Cerró la puerta de un portazo y se dirigió a su coche sin mirar atrás. Le esperaba un futuro incierto, la ruina económica y posiblemente un proceso penal si Ezra lo decidía necesario. Pero ahora mismo, Kyle solo tenía una cosa en la cabeza: la traición que había cometido y la oportunidad que había perdido para siempre. El trayecto hasta el nuevo piso duró casi 1 hora. El barrio era sencillo pero seguro, un lugar típico para padres divorciados que solo ven a sus hijos los fines de semana. Ezra, como siempre, había pensado en todo al detalle. El piso era pequeño pero funcional. Un salón combinado con la cocina, un dormitorio y una diminuta habitación infantil, obviamente para las visitas de Índigo. Había otra nota sobre la mesa. Reunión con el abogado mañana a las 10 de la mañana. No llegues tarde. E.M. Kyle arrugó la nota y la arrojó contra la pared. Incluso ahora, después de todo, Ezra seguía dando órdenes, esperando una obediencia incondicional. Y lo más humillante de todo era que Kyle no podía desobedecer. El teléfono sonaba sin parar. Clientes, socios, el banco, todos querían explicaciones, garantías, acción inmediata. Kyle lo apagó y abrió la botella de whisky que había traído de casa. Esta noche necesitaba olvidarse de sí mismo. Por la mañana había tomado una decisión. No se quedaría sentado esperando a que Ezra destruyera metódicamente lo que quedaba de su vida. Puede que la empresa no tuviera salvación, pero podía intentar salvar al menos su reputación y la relación con su hijo. En la reunión con el abogado que Ezra había elegido, por supuesto, Kyle escuchó atentamente todas las condiciones. Conservaría una participación mínima del 10% en la empresa, sin voz ni voto en la gestión. Se le permitiría ver a Índigo 3 veces por semana bajo la supervisión de una niñera. Y lo más importante, todas sus deudas con Shemansky y otros acreedores fueron asumidas por Ezra, siempre que Kyle cooperara plenamente en el proceso de transferencia. Es el mejor trato al que puede aspirar, señor Irving.
dijo secamente el abogado, considerando las circunstancias. El primer día después de la visita de Ezra empezó con dolor de cabeza para Kyle. El whisky de la noche anterior le martilleaba en las sienes, recordándole lo irreversible de lo ocurrido. El pequeño piso de alquiler al que se había mudado le resultaba extraño e incómodo. Afuera lloviznaba ligeramente, convirtiendo Lisboa en una borrosa acuarela gris. Kyle se obligó a levantarse y encender la cafetera, lo único que le había dado tiempo a desempaquetar. Mientras el café goteaba en la taza, comprobó su teléfono, que había apagado el día anterior, no queriendo oír más malas noticias. 27 llamadas perdidas y 42 mensajes de clientes, proveedores, directores de banco. Ninguno de Sheila. Duchado y vestido a toda prisa, Kyle se dirigió a la oficina de Irving Transport en el distrito financiero de Lisboa. El pequeño edificio de 3 plantas que habían alquilado durante los 2 últimos años tenía el mismo aspecto de siempre, pero dentro el ambiente ya había cambiado. Elena, la jefa de oficina de la empresa durante los últimos 4 años, le recibió con una mirada tensa. Kyle, por fin, esto es un caos desde esta mañana. Artemis Shipping ha cancelado el contrato. Meridian Cargo exige una reunión inmediata. El banco ha congelado nuestra cuenta principal. Cálmate, Helena, la interrumpió Kyle, aunque tenía las entrañas apretadas. Artemis Shipping era su principal cliente, representaba casi el 30% de su facturación. A ver si lo entiendo. Yo me encargo del banco. Dile a Meridian que me reuniré con ellos a las 2. Y reúne al equipo directivo dentro de media hora en la sala de conferencias. Entró en su despacho y cerró la puerta. Ya había una pila de faxes e impresiones sobre la mesa, avisos de cancelación, solicitudes de acreedores, una carta de Hacienda sobre una auditoría extraordinaria. Ezra no perdió el tiempo. Estaba echando abajo metódicamente todo lo que Kyle había pasado años construyendo. Lo primero que hizo Kyle fue llamar al banco. La conversación con el director fue breve y desagradable. Lo siento, señor Irving, pero la decisión de congelar la cuenta ha sido tomada por la dirección. Tenemos información sobre graves irregularidades financieras en su empresa. La voz del banquero era profesionalmente indiferente. En cuanto se lleven a cabo todas las comprobaciones necesarias, ¿qué tipo de irregularidades?, preguntó bruscamente Kyle. ¿Quién le ha dado esa información? No estoy autorizado a hablar de los detalles, pero te recomiendo que consultes a un abogado. Kyle sabía que era inútil. Ezra era uno de los mayores accionistas del banco. Su sola palabra bastaba para poner en marcha el proceso. Hizo su siguiente llamada a Stefan Mueller, representante de Artemis Shipping y socio suyo desde hacía mucho tiempo, con quien habían desarrollado una relación casi amistosa. Stefan, soy Kyle. Necesito saber qué pasa con nuestro contrato. Larga pausa. Kyle, no me siento cómodo hablando de esto, pero nuestra gerencia ha recibido cierta información sobre tu compañía, algo relacionado con irregularidades financieras y, posiblemente envíos ilegales. ¿Qué? Eso es mentira, exclamó Kyle, aunque sabía que no era mentira. ¿Quién te ha dicho eso? No puedo darte una fuente, pero la información procedía de una persona muy respetada en nuestro sector. Volvió a hacer una pausa. Mira, sé que eres un socio honesto, pero la dirección insiste en que dejemos de trabajar juntos hasta que se aclare la situación. Lo siento. Uno tras otro, Kyle llamó a los clientes, pero el resultado fue el mismo. Todos aludieron a información recibida y se negaron a seguir cooperando. Al mediodía estaba claro que la empresa estaba perdiendo más del 70% de su negocio en un solo día. La reunión con los directivos se desarrolló en un ambiente tenso. Kyle intentó parecer confiado, hablando de las dificultades temporales y de la necesidad de movilizar todos los recursos, pero vio desconfianza y miedo en los ojos de los empleados.
Las noticias en el sector del transporte se propagaban rápidamente y muchos ya estaban buscando nuevos empleos. Después de comer, llegaron los representantes de Meridian Cargo, el último gran cliente que aún no había rescindido su contrato, pero solo les interesaba una cuestión: la posibilidad de rescindirlo anticipadamente con penalizaciones mínimas. Al final de la reunión, Kyle se dio cuenta de que también los había perdido. Por la noche, se sentó en una oficina vacía, mirando los informes financieros. Sin clientes, con las cuentas bloqueadas y las deudas crecientes, la empresa no duraría ni una semana. La quiebra era inevitable. Ezra lo había conseguido. Había destruido Irving Transport en un solo día. Cuando estaba a punto de marcharse, Kyle encontró sobre la mesa un sobre que claramente no había estado allí por la mañana. Dentro había un cheque por una suma considerable y una breve nota. Esto debería cubrir la indemnización por despido de los empleados. E.M. Incluso ahora, mientras arruinaba su vida, Ezra pensaba en las consecuencias. ¿Era una extraña muestra de decencia o solo otra forma de demostrar su superioridad? Kyle se guardó el cheque en el bolsillo y salió de la oficina, probablemente por última vez. Fuera, se encontró con una desagradable sorpresa: dos hombres corpulentos de aspecto eslavo apoyados en su coche. Señor Irving, se enderezó uno de ellos. El señor Shemansky quiere hablar con usted. A Kyle se le encogió el corazón. Esperaba que Ezra ya se hubiera ocupado del asunto. Ya no estoy en el negocio del transporte. La compañía está cerrando. El señor Shemansky lo sabe, sonrió el hombre con frialdad. Eso es exactamente de lo que quiere hablar. Dígale que me pondré en contacto con él mañana. Kyle intentó caminar hacia su coche, pero el otro hombre le impidió el paso. Me temo que es urgente. En ese momento, un todoterreno negro entró en el aparcamiento. Bajó la ventanilla y Kyle vio una cara conocida. Igor, el ayudante de Shemansky. Kyle, siéntate, dijo en un inglés muy acentuado. La conversación será breve. Kyle no tuvo elección. Subió al coche y este arrancó. 15 minutos después se detuvieron frente a un hotel caro en el centro de la ciudad. Igor le acompañó a una suite del último piso. Víctor Shemansky estaba sentado en una mesa repleta de comida y bebida. Era un hombre corpulento, de sienes canosas y ojos astutos, con más aspecto de hombre de negocios de éxito que de mafioso. Ah, Kyle, señaló la silla al otro lado de la mesa. Toma asiento. ¿Quieres una copa? No, gracias, se sentó Kyle con cautela. Víctor, sé que te he decepcionado, pero la empresa va a quebrar, lo he perdido todo. Shemansky levantó la mano, deteniéndolo. No es de eso de lo que quería hablarte. Recibí una llamada de Ezra McLean, dijo el nombre del suegro de Kyle con repentino respeto. Dijo que se hacía cargo de todas tus obligaciones conmigo. Fue muy generoso por su parte. Kyle parpadeó sin dar crédito a lo que oía. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, Shemansky se inclinó hacia adelante, que no me gusta que mis socios desaparezcan de repente, especialmente aquellos que conocen ciertos de mis negocios. No le diré nada a nadie, se apresuró a asegurar Kyle. Lo sé, sonrió Shemansky. Ezra respondió por ti, y su palabra me basta. Nos conocemos desde hace 20 años, se reclinó en la silla, pero quería asegurarme de que nos entendíamos. Kyle asintió, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Por supuesto. Bien, Shemansky se levantó, indicando que la conversación había terminado. Buena suerte, Kyle, la vas a necesitar. De vuelta en su piso de alquiler, Kyle se permitió por fin darse cuenta de la magnitud del desastre. En un día, había perdido la empresa en la que llevaba trabajando 6 años. Mañana se declararía oficialmente en quiebra. Pasado mañana, empezaría a vender activos para pagar a los acreedores. En una semana,
Irving Transport no sería más que un recuerdo. Cogió el teléfono, pensando en llamar a Sheila, pero no se atrevió a marcar el número. ¿Qué podía decirle? ¿Que la empresa que habían construido juntos estaba muerta por culpa de su codicia y su estupidez? ¿Que su casa estaba hipotecada y pronto sería subastada? En lugar de eso, se sirvió un whisky y se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de Lisboa por la noche y pensando en lo rápido que puede desmoronarse una vida que creía sólida. El segundo día comenzó con los trámites oficiales. Kyle se reunió con abogados especializados en quiebras y preparó los documentos necesarios para el juzgado. Luego convocó a todos los empleados y anunció el cierre de la empresa, prometiendo una indemnización completa por despido gracias al cheque de Ezra. Muchos lloraron. Irving Transport era una empresa pequeña, pero con un ambiente familiar. La mayoría de los empleados llevaban aquí desde sus inicios, habían visto crecer la empresa desde 3 camiones hasta una flota decente y un almacén propio. «Lo siento», dijo Kyle al final de su discurso. «Os he defraudado a todos». Elena se le acercó después de la reunión. «¿Qué ha pasado realmente, Kyle? Hace tan solo una semana, todo iba bien». Él negó con la cabeza. «Cometí un error, Elena. Varios errores, para ser exactos». «¿Y Sheila? ¿Lo sabe ella?» «Sí», sonrió Kyle con amargura. «Ella fue la primera en saberlo. A última hora de la tarde, la noticia de la quiebra de Irving Transport se había extendido por toda la comunidad de transportistas de Lisboa. El teléfono de Kyle no paraba de sonar. Antiguos clientes, socios, competidores, todos querían conocer los detalles. Algunos expresaban su simpatía, otros se regodeaban ofreciéndose a comprar su equipo a cambio de nada. Pero la llamada más inesperada fue la de Stefan, de Artemis Shipping. «Kyle, acabo de enterarme. Lo siento mucho. Vamos, Stefan. Tú cancelaste el contrato primero. No tuvimos opción». Stefan sonaba genuinamente triste. «Cuando Ezra McLean llama personalmente y dice que tu empresa está involucrada en un fraude financiero, ¿Ezra te llamó en persona?» Kyle sintió que la ira aumentaba en su interior. «Sí», dijo que, como inversor en Artemis, no podía dejarnos trabajar con socios poco fiables. «¿Inversor de Artemis?» Kyle ni siquiera sabía eso. «¿Desde cuándo?» «Desde hace unos 5 años», respondió Stefan sorprendido. «Su fundación posee el 15% de las acciones». «¿No lo sabía?» Kyle cerró los ojos. Claro que no lo sabía. Ezra había ocultado cuidadosamente su influencia todos estos años, creando la ilusión de que Kyle realmente había construido un negocio exitoso por su cuenta. Y ahora que Sheila estaba amenazada, había utilizado esa influencia para destruirlo de un golpe certero. Esa noche, Kyle no pudo dormir. Pensó en cada movimiento que había hecho en los últimos 6 años, tratando de averiguar cuándo las cosas habían salido mal. El primer contrato importante que habían conseguido le había parecido un milagro. El inversor que de repente se interesó por su pequeña empresa, un banco que de repente ofreció un préstamo lucrativo, todo había sido obra de Ezra, que había manipulado la situación desde el principio. Y lo frustrante era que si Kyle no se hubiera puesto en contacto con Szymanski, si no hubiera intentado engañar a Sheila, Ezra probablemente habría seguido apoyando en secreto su negocio. Pero había roto un pacto invisible, había puesto en peligro a la hija y al nieto de Ezra, y por eso ahora estaba pagando el precio en la ruina total. Al tercer día de la visita de Ezra, Kyle se reunió con los directores del banco para discutir los términos de la liquidación de la empresa. La reunión fue una formalidad, ya se habían tomado todas las decisiones. «Podemos ofrecerle una reestructuración del préstamo personal, señor Irving», dijo el director, evitando mirarle a los ojos. «Dadas las circunstancias». «¿Qué circunstancias?», preguntó Kyle cansado. «Pues, la intervención del señor McLean», respondió el banquero de mala gana.
Compró la hipoteca de tu casa y la transfirió a la propiedad de tu mujer y tu hijo, pero el préstamo personal sigue siendo su obligación. Así que Ezra le quitó incluso eso, la capacidad de decidir por sí mismo el destino del hogar familiar. Típico gesto de un dictador benevolente. Al salir del banco, Kyle decidió pasar por delante de su antigua casa, solo para verla por última vez antes de dejar de ser oficialmente su propietario. Pero al llegar a una calle que le resultaba familiar, vio que un taxi se detenía en la entrada. Sheila bajó de él con Indigo en brazos. Kyle detuvo el coche a pocas casas de la suya y observó cómo su mujer y su hijo entraban en la casa que ahora era solo suya. Indigo parecía feliz, diciéndole algo animadamente a su madre. Sheila le sonreía, pero incluso desde la distancia, Kyle podía ver las sombras del cansancio en su rostro. Desaparecieron por la puerta y Kyle sintió el agudo dolor de la pérdida. No solo había perdido su negocio, sino también a su familia. Y lo peor fue darse cuenta de que se lo merecía. Su teléfono sonó, sacándole de sus sombríos pensamientos. El número era inidentificable, pero Kyle contestó. Irving. Kyle, soy Ezra. La voz de su suegro sonaba fría y comercial. Quiero asegurarme de que has cumplido los términos de nuestro acuerdo. La empresa va a quebrar, me he mudado de casa, los empleados han recibido indemnizaciones por despido. Kyle intentó hablar con calma, aunque por dentro le hervía la rabia. ¿Qué más quieres? Una reunión con mi abogado mañana a las 10. Ha preparado los papeles del acuerdo con Sheila en relación con Indigo. Allí estaré. Kyle se quedó callado. Acabo de verlos. Han vuelto a casa. Lo sé. Algo parecido a la simpatía parpadeó en la voz de Ezra. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Kyle. Si sigues los términos del acuerdo, con el tiempo, las cosas se arreglarán. ¿Mejorarán? Kyle rió descontento. Arruinaste mi empresa, te llevaste a mi familia, destruiste mi reputación. ¿Qué se supone exactamente que va a mejorar? Lo arruinaste todo, dijo Ezra secamente. Lo único que hice fue acelerar el proceso y proteger a Sheila e Indigo de las consecuencias. Con esas palabras colgó, dejando a Kyle solo con la amarga verdad de sus palabras. Aquella noche, Kyle pasó por última vez por delante de la oficina de Transportes Irving. El edificio estaba a oscuras. Solo unas pocas ventanas tenían luces encendidas mientras los últimos empleados recogían sus pertenencias. Un coche con el logotipo de una empresa especializada en la tasación de bienes para subastas estaba aparcado en la entrada. Los expertos ya estaban describiendo los bienes que pronto se venderían para saldar deudas. Kyle no se molestó en entrar. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo iba a explicarles que una empresa que consideraban un éxito hacía apenas una semana estaba de repente al borde de la quiebra? En lugar de eso, condujo hasta el mirador de Lisboa, desde donde podía contemplar toda la ciudad y el río Tajo. Allí era donde Sheila y él habían estado a menudo en los primeros años de su matrimonio, soñando con el futuro. De pie contra el viento, Kyle reflexionó sobre lo que le quedaba de vida. La empresa que creía su mayor logro había resultado ser un espejismo creado y destruido por Ezra McLean. La familia por la que creía haber trabajado todos esos años se había perdido por culpa de sus propios errores. Su reputación en la comunidad empresarial había quedado destruida. Nadie querría hacer negocios con un hombre cuya empresa había quebrado tan repentinamente en circunstancias sospechosas. Solo le quedan recuerdos y amargas lecciones, y quizá la oportunidad de reconstruir algún día la relación con su hijo, si demostraba ser digno de ello. El timbre del teléfono volvió a interrumpir sus pensamientos. Esta vez era Sheila. ¿Kyle? Su voz sonaba insegura. ¿Dónde estás, Kyle? En el mirador sobre la ciudad, respondió él. Un lugar en el que ya hemos estado a menudo. Conozco el lugar, dijo ella tras una pausa. Papá dijo que la empresa había quebrado. Sí,
Mañana habrá un anuncio oficial, pero, de hecho, se acabó. Lo siento, dijo con verdadera simpatía. A pesar de todo, sé cuánto trabajo le dedicas a este negocio. Kyle quería decirle la verdad, que el negocio había estado controlado por Ezra desde el principio. Pero, ¿qué sentido tenía? Solo aumentaría su dolor. ¿Cómo está Indigo?, preguntó en su lugar. Te echa de menos. No para de preguntar cuándo va a volver papá. ¿Qué le has dicho? Que papá y mamá se pelearon y que papá tiene que vivir aparte, pero que lo sigue queriendo y que pronto vendrá a visitarlo. Kyle sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias por no ponerlo en mi contra. Yo nunca haría eso, dijo Sheila con firmeza. Pase lo que pase entre nosotros, eres su padre. Mañana me reuniré con un abogado, sobre las visitas. Ya lo sé, no te preocupes, llegaremos a un acuerdo, dijo en voz baja. Kyle, ¿por qué no me contaste los problemas de la empresa? Podríamos haber encontrado juntos una solución. Tenía miedo, respondió él con sinceridad. Tenía miedo de que te decepcionara, que te dieras cuenta de mi fracaso. No fueron tus problemas económicos los que te convirtieron en un fracasado, fueron las mentiras y la traición, dijo ella, con acero en la voz. Pero eso ya no importa. Lo hecho, hecho está. Ahora tenemos que pensar en el futuro, en cómo afectará todo esto a Índigo. Sí, tienes razón, asintió Kyle. No volveré a decepcionarlo, te lo prometo. Eso espero, dijo Sheila. Hasta mañana, Kyle. La conversación dejó una sensación extraña, no de esperanza. Se habían destrozado demasiadas cosas para eso, pero tal vez aceptación. Sheila no lo odiaba, y eso ya era más de lo que se merecía. A la mañana siguiente, exactamente 3 días después de la visita de Ezra, Kyle firmó los papeles finales de la quiebra de Irving Transport. La empresa dejaba de existir oficialmente. 6 años de trabajo, esperanzas y planes terminaron con unas cuantas firmas en papeles legales. Al salir del juzgado, Kyle se sintió extrañamente aliviado. El final era doloroso, pero necesario. Ahora que lo peor había pasado, podía empezar a pensar en el futuro, en cómo recuperar al menos parte de lo que había perdido. Sabía que sería un camino largo y difícil. Ezra estaba seguro de que le costaría encontrar trabajo en el sector del transporte en Portugal. Era improbable que Sheila perdonara nunca del todo su traición, pero aún tenía un hijo por el que valía la pena luchar, y tal vez la oportunidad de demostrarse algún día, a sí mismo ante todo, que era mejor que los errores que había cometido. Al subir al coche, Kyle echó un último vistazo al expediente de la empresa que ahora tenía en las manos. 6 años de su vida cabían en unas cuantas hojas de papel con sellos y firmas que indicaban colapso. Arrancó el motor y se dirigió a una reunión con un abogado en la que debía negociar las condiciones del régimen de visitas de su hijo. Era el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro, menos ambicioso, pero quizá más honesto. Sheila estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando la bulliciosa calle de abajo. Hacía 2 semanas que Irving Transport había dejado de existir oficialmente. 2 semanas desde el día en que decidió que dejaría de ser una víctima de las circunstancias. El piso del centro de negocios de Lisboa era pequeño pero funcional, el lugar perfecto para una nueva empresa que empezaba. Sobre el escritorio había estados financieros, un plan de negocio y una lista de clientes potenciales. Al lado estaban los dibujos de la infancia de Indigo, que había colgado en la pared para recordar para quién era todo aquello. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Sheila volvió a su mesa y contestó. Habla Sheila Irving. Señora Irving, soy Joao Ferreira, de Portocargo. La voz sonaba amistosa. He leído su propuesta. Parece muy atractiva. Me alegra oírlo, respondió Sheila, intentando contener su emoción. Portocargo había sido uno de los mayores clientes de Irving Transport antes de que la empresa se hundiera. Su regreso sería un éxito significativo.
Solo tenemos una pregunta, continuó Joao. Por lo que tengo entendido, ¿su nueva empresa no tiene nada que ver con su ex marido? Sheila cerró los ojos un momento. Por supuesto, la pregunta era inevitable. La reputación de Kyle en la comunidad del transporte había quedado destruida. McLean Logistics Ltd. es de mi entera propiedad, respondió con firmeza. Kyle no tiene nada que ver con ella. Y sí, volví a mi nombre de soltera para los negocios. Ya veo, Joao sonó aliviado. En ese caso, estamos listos para firmar el contrato en los términos que sugirió. Digamos, ¿la semana que viene? Me parece bien, sonrió Sheila. Te enviaré el borrador del contrato hoy mismo. Terminó la conversación e hizo una marca de victoria en su lista. Portocargo fue el tercer antiguo cliente que aceptó trabajar con su nueva empresa. Por ahora, solo trabajaba como intermediaria, sin transporte propio, pero era solo cuestión de tiempo. Sheila recordaba el día en que tomó la decisión de empezar de nuevo. Fue justo después de que Irving Transport quebrara oficialmente. Su padre le había ofrecido volver al negocio familiar, un puesto directivo en McLean Logistics. Una opción segura y cómoda, pero algo dentro de ella se resistía. Tal vez fuera orgullo, o el deseo de demostrarse a sí misma que podía salir adelante sola, sin la sombra de un padre poderoso, o simplemente la necesidad de crear algo propio, algo que perteneciera solo a ella y a Índigo. Ezra no había ocultado su decepción cuando ella había rechazado su oferta, pero Sheila había sido inflexible. Utilizó sus ahorros y su participación del 10% en la antigua empresa de su marido, que se había salvado de la quiebra mediante argucias legales, como capital inicial. Los primeros días fueron difíciles. Muchos antiguos clientes desconfiaban de la nueva empresa de apellido McLean, temiendo que fuera otra estafa de Kyle Irving. Pero Sheila fue persistente. Se reunió personalmente con cada cliente potencial, explicándole su posición y demostrando profesionalidad. Poco a poco, el hielo de la desconfianza se fue derritiendo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen, la niñera de Índigo. Señora Sheila, quería recordarle que Índigo tiene una reunión con su padre hoy a las 4. Gracias, Carmen, respondió Sheila. No lo he olvidado. Estaré en casa a las 4:30 para prepararlo. Después del divorcio, Kyle tenía derecho a ver a su hijo 3 veces por semana. Para sorpresa de Sheila, nunca faltaba a ninguna cita. Es más, últimamente parecía cambiado, más tranquilo, más atento, como si se hubiera quitado de encima el peso de fingir. Apenas hablaban, limitándose a formalidades sobre la salud y las necesidades de Índigo. Pero a veces, viendo a su ex marido jugar con su hijo, Sheila creía ver destellos del hombre del que una vez se había enamorado. Quizá después de perderlo todo, Kyle había encontrado por fin su verdadero yo. A las 4:30, como había prometido, Sheila regresó a casa. Habían salvado la casa gracias a la intervención de Ezra, que había comprado la hipoteca y reeditado la propiedad a su hija y su nieto. Otro gesto de control que ahora provocaba en Sheila sentimientos encontrados. ¡Mamá! Índigo se abalanzó sobre ella nada más entrar. ¿Viene hoy papá? Sí, cariño, sonrió Sheila cogiendo a su hijo en brazos. Te va a llevar al parque, ¿recuerdas? Y al tío Vivo. Lo ha prometido. Por supuesto, al tío Vivo también. Le besó en la coronilla. Vamos a prepararnos. El timbre sonó a las 4 en punto. Kyle estaba en el umbral con un pequeño camión de juguete en las manos, un regalo para su hijo. Hola, dijo arrastrando los pies. ¿Qué tal va todo? Bien, respondió Sheila, intentando mantener un tono neutro. ¿Y a ti? He conseguido trabajo, dijo él con una nota de orgullo en la voz, en una empresa de consultoría. Nada que ver con el transporte, por supuesto, pero es un comienzo. Me alegro por ti, dijo Sheila, y se sorprendió al descubrir que realmente lo estaba. A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba ningún mal a Kyle.
Índigo salió corriendo al pasillo y la cara de Kyle se transformó al instante. Cayó de rodillas, abriendo los brazos a su hijo. «Hola, campeón. Mira lo que te he traído». «Un camión, igualito que el del abuelo», exclamó el niño agarrando el juguete. Sheila se puso tensa. Índigo nunca había visto un camión de la empresa de Ezra. ¿Quién le había hablado de él? La mirada de Kyle confirmó sus sospechas. ¿Ha venido Ezra a verle?, preguntó en voz baja mientras Índigo se alejaba para mostrarle a Carmen su nuevo juguete. «Sí», admitió Kyle a regañadientes. «Me encontró en mi nuevo trabajo. Dijo que quería establecer una neutralidad por el bien de Índigo». Sheila apretó los dientes. Típico de su padre y a sus espaldas, tomar decisiones sobre su familia sin tener en cuenta su opinión. «Hablaremos de ello cuando vuelvas», dijo. «Tráelo a casa a las 7, por favor». «Claro», asintió Kyle. «Sheila, me he enterado de lo de tu nueva empresa. Enhorabuena, eso es valiente». No había ironía ni resentimiento en sus palabras, solo auténtico respeto. Sus miradas se cruzaron por un momento y Sheila vio una mezcla de pesar y orgullo en sus ojos, una extraña combinación que hizo que se le apretara el corazón. «Gracias», respondió ella. Cuando se fueron, Sheila volvió a los papeles que había traído a casa, pero no podía concentrarse. La idea de que Ezra volviera a entrometerse en su vida la inquietaba. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Sheila». La voz de Esdras sonaba tranquila y un poco distante como de costumbre. «¿A qué debo el placer?» «Has estado saliendo con Kyle», fue directa al grano, sin que yo lo supiera. «Ah, eso». No había ni rastro de remordimiento en su tono. «Sí, creía necesario aclarar algunas cosas, por el bien de Índigo». «No te escondas detrás de los intereses de mi hijo», dijo Sheila con frialdad. «Vuelves a intentar controlarlo todo». «Intento ayudar». La voz de Ezra se deslizó hacia la irritación. «Alguien tiene que asegurarse de que Kyle no vuelva a hacer ninguna estupidez». «Eso no es asunto tuyo», lo interrumpió Sheila. «Me estoy ocupando de esto yo sola. Con el negocio, con Índigo, con Kyle, con todo». Hubo una larga pausa. «Lo sé», dijo por fin Ezra, y por primera vez había algo parecido al respeto en su voz. «Siempre has sido fuerte, como tu madre». La mención de la madre que Sheila apenas recordaba la pilló desprevenida. Ezra apenas hablaba de su difunta esposa. «Entonces, ¿por qué no me dejas vivir mi vida, sin que interfieras?» «Porque soy tu padre», respondió Ezra con sencillez. «Y porque conozco el mundo mejor de lo que crees». «Tenemos que hablar», dijo Sheila con firmeza. «En persona. Mañana tengo una reunión importante con los inversores, pero puedo pasarme por tu casa esta noche». «Te estaré esperando», sonó Ezra con curiosidad. «¿A las 8? «A las 8», confirmó ella y terminó la llamada. Al día siguiente, Sheila estaba completamente absorta en su trabajo. La reunión matinal con los inversores había ido bien. Habían accedido a financiar la expansión de la empresa. Esto significaba que McLean Logistics Ltd. Pronto podría adquirir su propia flota de vehículos, en lugar de operar únicamente en régimen de subcontratación, como hacía ahora. Después de la reunión, se pasó por la oficina donde ya la esperaba Elena, la antigua jefa de oficina de Irving Transport, a quien Sheila había invitado a unirse a su nueva empresa. «¿Ha ido todo bien?», le preguntó Elena tendiéndole una taza de café. «Mejor de lo que esperaba», sonrió Sheila. «Nos ofrecieron incluso más de lo que pedimos». «Siempre dije que tenías talento para las finanzas». Elena parecía realmente satisfecha. «Por cierto, ha llamado el gerente de la Alianza del Norte. Han aceptado tus condiciones». «Genial». Sheila sintió una oleada de energía. Alianza del Norte era exactamente el cliente sobre el que Kyle había mentido la noche de su pelea. Resultaba irónico que ahora cooperaran de verdad,
pero con su empresa. Prepara el contrato, por favor. El día pasó volando en un torbellino de llamadas, reuniones y planificación. Al anochecer, Sheila sintió la agradable fatiga de quien ha hecho un buen trabajo. Pasó por casa para darle un beso a Indigo antes de acostarse y luego se dirigió a casa de su padre. La mansión de Ezra en Cascais la recibió con la tranquilidad habitual y un orden impecable. Isabela la acompañó al estudio, donde Ezra ya la esperaba con 2 copas de brandy. «Pareces cansada», dijo en lugar de saludarla. «Un día ajetreado». Sheila aceptó la copa y se sentó frente a su padre. «He oído que has conseguido la financiación». Ezra levantó la copa en un brindis. «Enhorabuena». Sheila lo miró con atención. «¿Me estás controlando?» «Estoy vigilando el mercado», contestó Ezra con calma. «Es mi trabajo, y cuando una nueva empresa con el apellido McLean recibe una inversión, naturalmente presto atención». «¿Qué le parece?», preguntó Sheila tomando un sorbo de brandy. «Creo que vas por buen camino», sonrió Ezra levemente. «Aunque sigo pensando que estarías mejor en mi compañía». «¿Así podrías controlar todos mis movimientos?», Sheila negó con la cabeza. «No, gracias». «Nunca te he controlado como tú crees», objetó Ezra. «Te di libertad para elegir. Incluso cuando elegiste a Kyle, no te prohibí el matrimonio, aunque podría haberlo hecho». «¿No lo hiciste?», Sheila sonrió con amargura. «Hiciste todo lo posible para que se sintiera inferior a mi lado. Controlaste en secreto su negocio y luego lo destruiste con un gesto de la mano». «Te estaba protegiendo», dijo Ezra con firmeza. «Kyle resultó ser exactamente lo que creí que era desde el principio, un aventurero dispuesto a arriesgarlo todo, incluido el bienestar de su familia, por su propia ambición». «Puede que tengas razón sobre Kyle», admitió Sheila. «Pero eso no justifica la forma en que me trataste. Manipulaste mi vida durante años, creando la ilusión de independencia mientras tú manejabas todos los hilos. Hice lo que creí que era mejor para ti». Ezra terminó su brandy y dejó la copa. «Como haría cualquier padre». «No», sacudió Sheila con la cabeza. «No como cualquier padre. Hiciste lo que era mejor para tu idea de lo que debía ser mi vida. Nunca me preguntaste qué quería». Ezra la miró durante un largo instante. «¿Y qué quieres tú, Sheila?» «Quiero hacer mi propia vida», respondió ella con firmeza. «Cometer mis propios errores y aprender de ellos. Crear una empresa en la que solo estemos Índigo y yo. Criar a mi hijo para que no tenga miedo de probar y cometer errores». Hizo una pausa. «Y quiero que formes parte de nuestras vidas, pero con mis condiciones, no con las tuyas». «¿Qué condiciones?». Ezra la miró con ligera sorpresa, como si estuviera viendo a su propia hija por primera vez. «Nada de interferir en mis asuntos, nada de reuniones secretas con Kyle, nada de intentar manipular a Índigo». Enumeró los puntos con claridad y seguridad. «Si quieres hacer algo por nosotros, discútelo primero conmigo, como un igual, no como un niño al que hay que proteger». Ezra se quedó callado, meditando sus palabras. El silencio reinaba en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la chimenea. «Ahora sí que eres fuerte», dijo por fin. «Más fuerte de lo que esperaba. Quizá, tal vez intenté controlar tu vida durante demasiado tiempo». «¿Porque tenías miedo de perderme, como perdiste a tu madre?», preguntó Sheila en voz baja. Ezra se estremeció, como si hubiera tocado una herida abierta. «En parte», admitió. «Después de su muerte, lo fuiste todo para mí. No podía soportar la idea de que te hicieran daño por tomar decisiones equivocadas». «Pero es mi elección, papá», lo llamó Sheila así por primera vez en mucho tiempo. «Tengo 33 años, tengo mi propio negocio, mi propia casa, mi propio hijo. Estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí, por la educación, por el apoyo, incluso por salvarme de las consecuencias de los errores de Kyle. Pero ahora tengo que seguir mi propio camino». «¿Y si cometes otro error?», preguntó Ezra.
Entonces arreglaré mis errores por mi cuenta, sonrió Sheila. Como una adulta, Ezra se levantó y se acercó a la ventana, mirando el océano nocturno. De repente, sus hombros parecían menos rectos que de costumbre, como si un peso invisible los oprimiera. «Sabes, tu madre me dijo más o menos lo mismo cuando nos casamos», dijo sin volverse, «que era demasiado controlador, que debía aprender a soltarme». «¿Y qué le dijiste tú?», preguntó Sheila acercándose a él. «Que no conozco otro camino», se volvió Ezra hacia ella. «Construí mi imperio controlando cada pequeña cosa. Se ha convertido en algo natural para mí», dijo en voz baja. Pero quizá había llegado el momento de aprender. Sheila le cogió la mano, un gesto que no había hecho desde sus tiempos de instituto. «No te pido que cambies por completo, solo confíes más en mí y respeta mis límites». «Lo intentaré», asintió Ezra con gravedad. «Pero no esperes milagros, los viejos hábitos mueren lentamente». «Lo sé», sonrió Sheila. «Ya tendremos tiempo. Y ahora, háblame de mamá. No hablas mucho de ella». Era como tú, algo cálido, casi olvidado, brilló en los ojos de Ezra. Igual de testaruda, y odiaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Hablaron hasta bien entrada la noche, de la madre de Sheila, de los primeros años de Ezra en el negocio, de la infancia de Sheila. Por primera vez en años, no se comunicaban como un hombre de negocios y su sucesor, sino como padre e hija. Cuando Sheila se fue a casa, Ezra la acompañó hasta el coche. «Lo harás bien», dijo, abrazándola de pronto con fuerza. «Tu empresa será un éxito, y serás una madre estupenda para Índigo». «Gracias, papá». Sheila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Y si necesitas algún consejo, solo consejos, no interferencias, siempre estoy aquí para ti». «Lo sé», sonrió. «Buenas noches». De vuelta a casa, Sheila pensó en lo mucho que había cambiado su vida en las últimas semanas. Había perdido a su marido, pero había recuperado su independencia. Había perdido sus ilusiones, pero había encontrado su fuerza. Y quizá, por primera vez había encontrado de verdad a su padre, no como una figura poderosa que ensombrecía su vida, sino como un ser humano, con sus miedos, sus debilidades y su amor. En casa, entró en silencio en la habitación de Índigo y miró a su hijo dormido. El niño abrazaba con fuerza el camión de juguete que Kyle le había regalado. Simbólico, pensó Sheila. Índigo conservaría un vínculo con ambos padres a pesar de su separación, y tal vez algún día construyera algo propio sin repetir sus errores. Por la mañana le esperaba un nuevo día de trabajo, nuevos contratos, nuevos retos. Pero ahora, mirando a su hijo, Sheila tenía la certeza absoluta de que podría hacer frente a todo lo que se le pusiera por delante, porque ahora sí que tenía su destino en sus manos. Sobre la mesa de su despacho había un boceto del logotipo de los camiones de la nueva empresa, una M, estilizada rodeada por la silueta de una carretera que se extendía en el horizonte. Una nueva carretera, un nuevo comienzo.